Hola, soy Juan Villegas y en este video vamos a repasar el protocolo Spanning Tree o STP. El STP es un protocolo muy importante en la actualidad porque nos permite tener redes redundantes, pero evitando bucles en capa 2 del modelo OSI. Este módulo corresponde al módulo 5 del curso CCNA2 versión 7 o Switching, Routing y Redes Inalámbricas Esenciales. Para repasar este tema, hemos dividido en tres componentes. Primero, vamos a revisar el propósito del Spanning Tree. Luego vamos a ver cómo opera este protocolo Spanning Tree en una red conmutada. Y también, por último, vamos a revisar alguna evolución del Spanning Tree, sus diversas protocolos, actualizaciones que se han realizado. Vamos a tratar entonces el propósito del Spanning Tree. En las redes actuales es muy importante la redundancia. Las redes actuales convergen datos, voz y video por la misma red, de tal forma que si existe una caída de la red, entonces no habrá comunicación de datos, tampoco de voz y tampoco de video. Eso hace que las redes tengan mecanismos de redundancia. Por ejemplo, nosotros aquí en esta red, en este gráfico de la derecha, podemos observar aquí están los servidores que normalmente los usuarios van a acceder continuamente a los servidores. Vamos a suponer que tenemos usuarios, dispositivos host en este switch. Entonces, como visualizamos, hay un camino hacia el switch de distribución y luego hay una ruta para llegar a los servidores. Sin embargo, ¿qué pasaría si este enlace deja de funcionar? Si ese enlace deja de funcionar y no tuviéramos este enlace redundante, entonces toda esta red, todos estos dispositivos de aquí, quedan sin acceso a la red, sin acceso a los sistemas, sin acceso a la telefonía, sin acceso a ningún tipo de tráfico de red. Por lo tanto, es una caída significativa de la red. Entonces, en este escenario, nos conviene tener, por ejemplo, este enlace redundante entre el edificio 1 y el edificio 2. De tal forma que si cae este enlace por alguna razón, que sí se puede dar, entonces los dispositivos no van a perder la conexión, porque van a tener otra ruta para llegar a los servidores. De esta forma estamos teniendo redundancia. Y no solamente redundancia solamente en las capas superiores, es decir, de core distribución o entre distribución, sino que también podemos lograr redundancia. Por ejemplo, aquí en esta capa, por ejemplo, tenemos aquí dispositivos que están inclusive en el mismo piso, de tal forma que si tenemos un enlace redundante y este enlace deja de funcionar, pues estos usuarios que están aquí permitirían acceder a la red por el switch que está como redundante. Por lo tanto, la redundancia es muy importante, ¿no? Sobre todo en las redes actuales, donde tenemos diseños jerárquicos y nos permiten eliminar puntos únicos de falla, previniendo la interrupción de los servicios, que en la actualidad la disponibilidad es uno de los factores críticos de las redes. Por lo tanto, las redes redundantes requieren de enlaces físicas, de enlaces complementarios físicos, pero la redundancia lógica es también importante, porque si solamente nosotros llevamos enlaces físicos, es decir, conectamos fibra óptica redundante, conectamos cables redundantes, esto puede originar bucles o loops en la capa 2. Y esto es un problema en las redes. Entonces vamos a describir estos problemas, estos bucles. ¿Qué es un bucle? Un bucle es el tráfico que va pasando de un equipo a otro sin ningún fin, sin llegar a un fin.
Entonces vamos a ver un ejemplo aquí en Packet Tracer. Justamente aquí ya tengo dibujado una pequeña red, ¿sí? Y observemos, voy a probar conexión, ¿no? Voy a probar conexión desde esta computadora hasta el servidor, ¿no? Voy a ver que están en la misma red. Si están en la misma red, entonces voy a hacer en modo de simulación, voy a llevar un paquete desde la PC2 hasta el servidor 0, ¿no? Como sabemos, primero el dispositivo origen, si es que no tiene la MAC del destino, lo trata de averiguar con tráfico ARP. Ahí se está generando tráfico ARP. Y luego ya va el tráfico o el ping específico, ¿no? Y no hay ningún problema. El inconveniente sería que si este enlace deja de funcionar, ¿no? ¿Qué pasaría si este enlace aquí deja de funcionar? Si este enlace deja de funcionar, prácticamente estos dispositivos se quedan sin red. Por lo tanto, yo puedo agregar entre el switch 2 y el switch 3 un enlace redundante. Por ejemplo, voy a llevar aquí un enlace redundante entre estos dos dispositivos. Pero entonces voy a evaluar, ¿no? Nuevamente voy a enviar el tráfico desde esta misma PC hacia el servidor. Pero observemos, bueno, a pesar que la PC2 ya tiene la MAC de origen, entonces va a lograr ahí una conexión, ¿no? Porque el tráfico va de forma directa, ¿sí? Muy bien, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la PC3 genera un pedido de HCP? O el pedido de HCP se genera mediante broadcast, ¿no? Entonces observemos este pedido de HCP, llega al switch y el switch envía el pedido a todos los puertos excepto el origen, ¿no? Porque genera un flooding, el destino es broadcast. Luego se envían los broadcasts y vean que hay tráfico que va a quedar en la red dando vueltas, ya sin fin. ¿Qué pasaría si otra PC, esta PC por ejemplo, también hago que solicite de HCP? Genera más tráfico aún. Y observen, ya la red se va volviendo lenta, hay mucho tráfico, muchas tramas en los switches que hacen que los switches trabajen, generen mucha utilización del CPU, los enlaces queden colapsados y en algún momento puede caer. ¿Cuándo puede caer una red? Cuando hay mucho tráfico broadcast. Si es que hay mucho tráfico broadcast, es decir, ya se producen las tormentas de broadcast, entonces es muy posible que las redes dejen de funcionar. Inclusive, si es que yo, por ejemplo, genero tráfico aquí, si yo genero tráfico únicas, miren que hasta la PC ya se vuelve un poco lenta, ¿sí? Y ahí se va generando mucho tráfico innecesario. Y la PC genera un ARP, este tráfico ARP, observen, va a llegar a generar bucles otra vez, ¿sí? Y ahí ya tenemos un montón de tráfico que va generando bucles. Los switches también generan tráfico CDP, generan tráfico spanning tree, etc. Entonces todo ese tráfico va quedando en los bucles y no tiene cuándo acabar. ¿Sí? Ahí va a estar enviándose de un switch a otro. Es decir, por ejemplo, este paquetito amarillo va a ir dando vueltas entre los switches. Eso es un bucle. Supuestamente hemos agregado un enlace para tener un enlace redundante, pero nos ha ocasionado los bucles. ¿Por qué nos ha ocasionado los bucles? Porque no lo estamos controlando. No estamos controlando en la capa 2 los enlaces redundantes. Para los switches, todos los enlaces están funcionando, ¿sí? Y se han generado los bucles. Muy bien, por otro lado, aquí en la derecha, tengo otra red, ¿sí? Por ejemplo, el mismo escenario, ¿no? El mismo escenario, pero en este caso tengo habilitado el spanning tree. Entonces, si yo conecto el enlace redundante, ¿bien? Observemos que uno de ellos, después de 50 segundos,
va a quedar bloqueado y el otro enlace va a quedar funcionando. Va a quedar funcionando. Eso sucede porque los switches Cisco de forma predeterminada tienen habilitada el Spanning Tree. Entonces el Spanning Tree lo que me permite es tener enlaces redundantes, pero sin generar bucles. ¿Sí? Sin generar bucles. De tal forma de que a pesar que tengo dos caminos, por ejemplo, desde la PC2 hasta el servidor, yo tengo dos caminos, pero solamente uno de ellos se va a utilizar. ¿Sí? Solamente uno de ellos se va a utilizar. ¿Cuál de los enlaces se va a utilizar? Pues el que está operativo. En este caso, por aquí, ¿no? Entonces lo puedo verificar. Voy a colocar en modo simulación. ¿Sí? Y voy a enviar, miren, tráfico de la PC2 a la PC3 y al servidor, perdón, y igual va a generar un ARP. Pero en este caso el tráfico no va de switch 2 a switch 3. ¿Por qué? Porque está bloqueado. ¿Sí? Ahí está. Entonces no se generan bucles. ¿Sí? El tráfico va de forma directa. Si a la vez hago que la PC3 solicite una IP por DHCP, pues miren, va a generar un tráfico broadcast, llega al switch, el switch va a generar flooding, ¿sí? Ahí está, pero no genera bucles. ¿Sí? Observen, ese tráfico de DHCP ya terminó, ¿no? Solo que como aquí todavía la topología de la izquierda está generando los bucles, miren, hasta el packet tracer ya no responde. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo ahí un momento para que el packet tracer responda. Bien, entonces decíamos que los bucles, ¿no? Los bucles generan tráfico sin un fin. Y eso hace que la tabla de direcciones MAC en los switches van a cambiar constantemente porque hay mucho tráfico entrante. Y esto puede causar saturación en los enlaces y también una alta utilización de la CPU en los switches y que nos conlleva a que tal vez la red se vuelva inutilizable, ¿no? Y si ya tenemos las tormentas de broadcast, que es un número alto de broadcast que abruman todo el tráfico en la red en un periodo determinado, entonces estas tormentas de broadcast pueden dejar fuera de servicio a la red, ¿no? En la capa 2 no tenemos no incluye dentro de la trama un mecanismo para prevenir bucles como sí lo hace la capa 3, ¿no? A través del campo TTL en IP versión 4 y a través del campo hop limit en IP versión 6 se previene los bucles de capa 3, pero en capa 2 a nivel de trama no se previene los bucles. Por lo tanto, Spanning Tree ha sido desarrollado para esto, para tener enlaces redundantes físicos, pero prevenir los bucles en la capa 2. Y de forma predeterminada, el Spanning Tree son habilitados en los switches Cisco. Es por eso que en la topología, ¿no? En la primera topología que mostré, pues yo lo deshabilité el Spanning Tree y en la segunda topología ya estaba configurado todo de forma predeterminada. Muy bien, entonces el propósito del Spanning Tree es prevenir bucles, pero permitiendo redundancia. Es decir, por ejemplo, ¿no? Como ya hemos visto, si aquí se genera un enlace redundante, un puerto va a ser bloqueado. Por lo tanto, se bloquean lógicamente los bucles físicos. Es decir, a nivel de capa 2 se bloquean los puertos. Pero, ¿qué sucede si es que hay un error? Por ejemplo, ¿qué sucede si este enlace cae? Si este enlace cae, entonces hay un error en la red, una caída en la red, este enlace se habilitará para que toda la red siga funcionando. Y ese es el beneficio que nos permite el protocolo Spanning Tree. Vamos a
probar esta parte, ¿no? Bueno, el Packet Tracer ya no funciona. Vamos a, con tanto bucle, ¿no? Vamos a probar un nuevo archivo. Entonces, voy a dibujar, ¿no? Una topología nueva. Aquí está. Voy a trabajar con el switch 0, 1 y 2. Voy a agregar aquí un servidor, dos dispositivos en la parte del switch 1, dos dispositivos más en el switch 2. Entonces voy a conectar los enlaces principales entre switches. Voy a elaborar una red aquí pequeña, una red pequeña para justamente evaluar el funcionamiento del spanning tree. Entonces, si yo conecto en este caso un enlace redundante, ¿sí? Aquí en la capa, en la parte inferior, observemos que los switches comienzan a negociar, comienzan a evaluar, y después de 50 segundos, lo que va a hacer los switches van a bloquear un puerto. ¿Para qué vamos a bloquear un puerto? Para que la red no tenga bucles, ¿sí? Para que la red no tenga bucles. Inclusive, ¿no? Aquí parece que va a bloquear el enlace entre el switch 0 y el switch 1. Quiere decir que no ha bloqueado de forma adecuada. Pero bueno, ese es parte del trabajo del spanning tree, que nosotros lo tenemos que configurar adecuadamente. ¿Sí? Pero vean, entonces, desde la PC 1 o desde cualquier dispositivo hasta el servidor, tenemos un solo enlace habilitado. ¿Sí? Y este enlace ha quedado bloqueado. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si este enlace, el de la derecha, del enlace entre el switch 0 y el switch 2, cae, deja de funcionar? ¿Sí? Si este enlace cae, si este enlace deja de funcionar, en 50 segundos específicamente, la red, este enlace queda operativo. ¿Por qué? Porque como decía la teoría, si es que hay una caída de un enlace, si hay un error en la red, entonces estos enlaces se vuelven a recalcular y se habilitan de forma automática, de tal forma que permite la continuidad de los servicios de red. ¿Sí? Como vemos, ahí ya se habilitó este enlace, de tal forma que desde la PC2 hasta el servidor ya vamos a tener una ruta específica. ¿Sí? Entonces vamos a comprender cómo trabaja el spanning tree. ¿Sí? Voy a eliminar este enlace y voy a regresar el enlace que teníamos aquí. Ahí está. Bueno, en todo caso, voy a dejar ya el enlace redundante, ¿no? Voy a dejar el enlace redundante. Ahí está. Entonces vamos a trabajar con esta topología. Muy bien, vamos a entonces ver cómo opera el spanning tree. El spanning tree, para tener una topología sin bucles, porque ese es el objetivo, tener una topología sin bucles, sigue 4 pasos. El primer paso es elegir el root bridge. ¿Qué es el root bridge? El root bridge es la raíz del árbol. El spanning tree es un algoritmo que se basa en la extensión de los árboles. Y los árboles tienen una raíz. Prácticamente es la base de todo el spanning tree, es el root bridge, es la raíz. Prácticamente para nosotros sería el centro de la red. Luego que elige el centro de la red, va a elegir los puertos raíz, los puertos designados y los puertos bloqueados. Entonces vamos a revisar cada uno de los pasos y vamos a ir definiendo cada uno de los roles que tiene cada switch. Entonces, los switches tienen un ID de bridge. Quiere decir que cada switch está identificado. Esta identificación se le conoce con el nombre del ID del bridge. Los switches además intercambian BPDUs.
¿Qué significa? Que intercambian paquetitos para negociar temas relacionados con el Spanning Tree, los BPDUs. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar aspectos que tienen que ver con el ID del bridge, ¿sí? O simplemente el bit. Muy bien, ¿qué es el bit? El bit es el identificador de un switch. Este identificador contiene tres valores: la prioridad, la dirección MAC y la VLAN o el número del sistema extendido. La prioridad es un valor decimal que de forma predeterminada todos los switches tienen 32.768 y este valor puede ir desde 0 a 61.440, pero en aumentos de 4.096 en 4.096. ¿Qué es lo que hace Spanning Tree con respecto a la prioridad? El switch que tiene la menor prioridad es preferido para hacer el root bridge. Quiere decir, si yo quiero que un switch en específico sea el root bridge, entonces le cambio la prioridad. ¿Y qué valores le puedo asignar? Desde 0 a 61.440. Entonces, si le coloco la prioridad 0, pues estoy asegurando prácticamente que este switch va a tener el ID más bajo. Por lo tanto, va a ser elegido como root bridge. Luego de la prioridad está el ID del sistema extendido, que no es más que la VLAN, es decir, el identificador de la VLAN, que en este caso, como son switches totalmente, lo hemos agregado de forma predeterminada, solamente tienen la VLAN 1. Y finalmente, la MAC. Entonces, en este caso, el ID del switch sería la prioridad más la VLAN más la MAC. Como en las configuraciones predeterminadas la prioridad es la misma para todos, es decir, 32.768, la VLAN es 1, entonces finalmente la MAC es la que va a determinar quién es el root bridge. Ahora, ¿cuál MAC va a determinar cuál es el root bridge? La MAC del switch que tiene la menor dirección MAC. Entonces, en este escenario, donde las prioridades son las mismas, es decir, 32.768, y todas tienen la VLAN 1, por lo tanto el ID va a ser 32.769 más la MAC. En estos casos, la MAC es la que determina quién será el root bridge. Si nos vamos a nuestro escenario, aquí, por ejemplo, de los tres switches, uno de ellos es el root bridge, es el centro. Y vean, como este switch ha sido bloqueado, este enlace, pues lo más probable es que este switch no sea el centro para el Spanning Tree. Aunque para nosotros lo ideal es que él sea elegido como el centro, ¿sí? Porque normalmente todos los dispositivos acceden a los servidores. Entonces, este switch, el switch core o el switch principal, debería ser nuestro root bridge, nuestro switch raíz. ¿Cómo vamos a averiguar cuál de ellos es el root bridge? Pues en este caso vamos al switch y vamos a ejecutar el comando show spanning tree. Con show spanning tree yo verifico varios aspectos y entre ellos tengo aquí dos ID. Este de aquí es el ID del switch y me dice que el ID del switch es, miren, 32.768, es decir, de la prioridad 32.768 y 1 de la VLAN. Por lo tanto, la prioridad es 32.769 más la MAC, ¿no? Todo este valor y este valor hacen referencia al bridge, al ID del bridge. Pero por aquí tengo el root ID, es decir, de toda la red, ¿quién es el root bridge?
Bueno, me dice que la prioridad tiene la misma que este dispositivo y tiene esta MAC. Y además me dice que para llegar al switch principal o al root bridge, yo debo ingresar por el puerto Gigabit Ethernet 02. ¿Sí? Este de aquí es toda la información que tiene que ver con el root bridge. Y esto de aquí es toda la información del switch que estoy visualizando sus configuraciones en este momento. Por lo tanto, entonces este no es el switch raíz. ¿Sí? Este no es el switch raíz y me dice que el switch raíz está por el puerto Giga 02. Y si yo veo cuál es el Giga 02, entonces voy a observar aquí cuál de los puertos es el Giga 02. Entonces miren, lo que me dice aquí es que el switch 2 sería el root bridge. Muy bien, voy al switch 2 y también ejecuto el comando show spanning tree. Show spanning tree. Cuando ejecuto este comando, igual veo dos informaciones. Este es el root ID o el ID del switch principal y este es el ID del bridge que yo estoy visualizando la configuración. Pero como vemos bien, la información es la misma. Y además me dice aquí que este bridge es el root. Entonces, este switch es el raíz. Por lo tanto, de ahora en adelante, todas las operaciones para Spanning Tree, él es el centro. Pero eso no está bien, ¿no? Porque para nosotros este switch debería ser el centro. Entonces, ha ocasionado, pues por la información que tiene cada switch, ha ocasionado que de alguna manera no haya sido seleccionado el switch raíz, el adecuado. ¿Sí? Entonces, yo preguntaría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el switch 0, este switch, sea el root bridge? ¿Sí? En este caso, entonces, recordemos que el ID más baja es la de él. ¿Pero por qué? Por la MAC. Porque la prioridad y la VLAN es la misma para todas. Entonces, lo que yo tendría que hacer es cambiar la prioridad del switch 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Yo cambio entonces la prioridad del switch 0. Ahora, ¿qué valores puedo asignarle? ¿Sí? Recordemos que los valores, incluso aquí están en las diapositivas, los valores van de 0 a 61.440, pero que aumenta de 4.096 en 4.096. Necesito un valor menor que 32.768. Y de alguna forma, si yo quiero asegurar que este switch siempre sea el raíz, entonces debo asignarle mejor el valor 0. Entonces voy a cambiar el valor de la prioridad. Muy bien, entonces voy a entrar al Configure Terminal. Aquí escribo Spanning Tree, VLAN 1, Priority, ¿sí? Y le voy a asignar la prioridad. Para visualizar alguna información, escribo símbolo de pregunta y observen que aquí me dice, la prioridad puede ir de 0 a 61.440, pero con incrementos de 4.096. Por ejemplo, si yo lo quiero decir 500, me dice que no, que esa prioridad está errada. ¿Sí? Entonces, yo le voy a dar prioridad 0. Y observemos en el gráfico, automáticamente comenzaron a negociar, ¿no? Porque se están enviando los BPDUs, ¿ya? Se están enviando los BPDUs, en todo caso lo puedo visualizar aquí cuando intercambian. El problema es que no va a avanzar el tiempo, entonces yo quiero ver que este switch en 50 segundos, este switch va a convertirse en root bridge, es decir, él va a ser el centro. ¿Sí? Y como él va a ser el centro, este enlace de aquí, entonces el de la parte inferior va a quedar bloqueado. ¿Sí? ¿Cómo verifico que el switch 0 es el root bridge? ¿Cómo verifico? Si recordamos, yo verifico con el comando show, ¿no? Spanning tree. Si voy a show spanning tree, la información del root con la información del ID del switch es la misma.
¿no? Incluso aquí miren, la prioridad dice que es 1 en total. ¿De dónde viene? De la prioridad y de la VLAN. Por lo tanto, este es el root bridge. ¿Sí? Entonces, ya hemos elegido el root bridge a este dispositivo. ¿Sí? Muy bien, y ese es el primer paso que se realiza. Este es el primer paso, elegir el root bridge. Como ya hemos visto, el root bridge es el primer paso que realiza el spanning tree, la elección. Participan todos los switches, intercambian los BPDUs, ¿no? Los BPDUs, y el switch que tiene el menor ID, ese se convierte en root bridge. Si es que las prioridades coinciden, entonces lo que va a determinar es la menor MAC. Pero si las prioridades no coinciden, como en este caso, el switch 1 sería elegido el root bridge. Y en nuestro ejemplo, lo que hemos hecho es considerar que el switch 1, ¿no? El switch 0, este switch principal, sea nuestro root bridge, porque hemos cambiado la configuración de la prioridad. Muy bien, el siguiente paso. El siguiente paso es elegir los puertos raíz. Pero para elegir los puertos raíz necesitamos determinar el costo de cada ruta. El costo de cada ruta está determinada por las velocidades de sus enlaces. ¿Sí? Por ejemplo, en el spanning tree hay varias versiones del spanning tree. Vamos a evaluar la 802.1D. Y vemos que aquí, por ejemplo, si hay un enlace de 10 GB, el costo es 2. Y si aquí tengo un enlace de 1 GB, el costo es 4. Y si tengo el enlace de 100 megas, el costo es 19. Entonces, estos valores van a determinar qué puertos se bloquean y qué puertos no se bloquean. ¿Sí? Entonces, necesitamos saber el costo de cada enlace. Y una vez que tenemos el costo de cada enlace, ya podemos elegir los puertos raíz. ¿Qué es un puerto raíz? Un puerto raíz es de todos los switches. Por ejemplo, si él fue elegido el root bridge, entonces en este switch y en este switch tienen que haber los puertos raíz. ¿Qué es el puerto raíz? El puerto más cercano al root bridge, pero el más cercano no en distancias, sino en costos. ¿Sí? Es por eso que debemos de saber los costos. Muy bien, vamos a explicarlo en el Packet Tracer. Muy bien, entonces ya tenemos el root bridge, es él, ya lo hemos elegido, hemos cambiado la prioridad. Entonces, en estos dos switches vamos a tener que ver cuál va a ser el puerto. Tenemos 4 puertos funcionando, ¿sí? En cada uno de los switches. Entonces vamos a ver que en este switch y en este switch tiene que haber un puerto raíz. Lo más probable es que este puerto, ¿sí?, sea el root bridge, ¿no? Sea el root bridge. ¿Por qué? Porque parece que está más cercano al centro, pero ese parece, pues puede ser engañoso. Entonces necesitamos ver los costos, ¿sí? Los costos. Entonces, si yo, por ejemplo, evalúo este switch, veo que este switch está conectado por un enlace de 1 giga y recordemos que el costo es 4. Cuando el enlace es de 1 giga, el costo es 4. Entonces observemos, yo voy aquí y simplemente voy a ejecutar el comando show spanning tree. Show spanning tree. Y aquí veo, ¿sí?, observen que hay un puerto que se le conoce como root. Aquí está el puerto root. Es el giga 00. Y veo otro valor, el costo. El costo. Entonces me dice que el giga 00 es el que me permite llegar al root. Y por lo tanto, este es el root port. Y el costo para llegar al centro es 4. En otras palabras, de este switch, este puerto que está en la parte superior es el giga 01, me hace llegar al root bridge. Por lo tanto, este puerto será el root port. Y me dice que además el costo es 4. ¿Sí? El costo es 4. Muy bien, ¿qué pasaría? Entonces, si yo lo que hago es eliminar este enlace? Si elimino este enlace, entonces automáticamente
este puerto se va a habilitar. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo se va a habilitar? Eso depende del protocolo. El protocolo Spanning Tree que está habilitado aquí, pues demora 50 segundos. Y también hay otro protocolo, el Rapid Spanning Tree, que va a demorar solamente 30 segundos. Pero en este caso estamos configurando el Spanning Tree o está la configuración predeterminada es el Spanning Tree. Es por eso que después de 50 segundos ya se habilitó. Entonces, yo voy a averiguar otra vez, voy a ejecutar el mismo comando, ¿sí? Show Spanning Tree, pero ahora observemos que el root ya no es el giga 01. Claro, porque el root ya se desconectó. Ahora el root es el giga 02, ¿sí? El giga 02. Y observemos, ¿sí? Observemos el giga 02, que es este puerto que está aquí a la derecha, este puerto, es el root bridge, el root port. ¿Por qué? Porque por este puerto es el que yo llego al switch central o al root bridge. ¿Sí? El costo de este enlace es 4, ¿sí? Porque es de 1 giga. Sin embargo, el costo para llegar hasta el centro es este costo más este costo. ¿Sí? O sea, tengo que sumar estos dos costos para saber el costo desde este switch hasta el central. Y como aquí es 4 y aquí también es 4 porque es de 1 giga, entonces el costo será de 8. Si yo voy a observar aquí, si yo voy a observar con Show Spanning Tree, miren que me va a salir el costo aquí y me dice que el costo es de 8. Ahora, ¿qué pasa si regreso el enlace? ¿Qué pasa si restablezco el enlace? Si restablezco el enlace, en 50 segundos se habilitarán estos puertos y se bloqueará este de aquí. ¿Por qué? Porque claro, si yo voy por la derecha, ¿sí? Si yo voy por la derecha, el costo, recordemos, es 4 y 4, 8. Pero si yo voy de forma directa, el costo es 4. Por lo tanto, este sería el camino principal, que lo voy a pintar en todo caso de color verdecito, ¿no? Este sería el camino principal. ¿Por qué? Porque el costo es 4, ¿no? Y me quedaría este enlace como backup. ¿Por qué? Porque el costo es mayor que 4, es 8, ¿sí? Entonces es por eso que este puerto es el puerto que me permite llegar al root bridge. Por lo tanto, este puerto se llama, ¿sí? Se llama root port. Root port. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría, ¿no? En el switch de la derecha? En el switch de la derecha ocurre lo mismo, prácticamente lo mismo. ¿Sí? Yo configuro Show Spanning Tree y aquí veo, ¿sí? Me dice que el costo es 4 por el giga 01, entonces el giga 01 será el puerto raíz. Entonces yo voy a ver, este puerto, el que va hacia arriba, es el giga 01. ¿Sí? Sí, aquí lo podemos visualizar, ¿no? El puerto giga 01 es el que va al root bridge, ¿no? Y el costo es 4 para llegar acá. Muy bien, pero ¿qué pasaría si en lugar de estar conectado a 1 giga, yo lo conecto a un fast Ethernet? ¿Sí? Miren lo que va a suceder. Yo acabo de conectar este enlace, pero no en 1 giga, sino en un fast Ethernet. Entonces el switch va a hacer evaluaciones. Va a determinar que esta ruta, ¿sí? Lo voy a pintar de un color en todo caso, la ruta roja, es decir, directa, ¿sí? Esa ruta directa, el costo es de una fase Ethernet. Y recordemos, si regresamos a las diapositivas, el costo de una ruta Fast Ethernet es de 19. ¿Sí? Es de 19. Por lo tanto, el costo para ir del switch 2 al switch 0 por el enlace rojo es 19. Y el costo por la ruta verde, ahora voy a dibujar el otro enlace, es de 4 de este enlace más 4 de este enlace, sería 8. Por lo tanto, se bloquea aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este no sería el root bridge. El puerto bridge sería él. Porque es el enlace que tiene menos costo para llegar al centro. Lo averiguamos con el comando
show spanning tree. ¿Sí? Con show spanning tree, observemos, me dice que el puerto giga02 ahora es el root. Es decir, ya no va por el fase 324, sino por el giga02. Además me dice que el costo para llegar hasta el root bridge es de 8. Claro, 4 de aquí y 4 de aquí. Ahora, ¿qué pasa si desconecto este enlace? ¿Sí? ¿Qué pasa si desconecto este enlace? Bueno, este enlace se habilitará, pero el costo no será de 4, ¿no? ¿Cuánto debe ser el costo? Claro, ¿no? El costo debe ser de fase Ethernet y fase Ethernet tiene el costo de 19. Por lo tanto, entonces, ese costo que lo vamos a visualizar en este momento va a ser de 24. Ya lo voy a avanzar para que no esperemos los 50 segundos. Bien, ahora lo visualizo y miren, el costo es de 19. Y este es el root, el fase Ethernet 0. Muy bien, y aquí está el costo, 19. ¿Sí? Pero muy bien, para las evaluaciones que vamos a hacer, ¿no? Yo voy a considerar todos los puertos en giga, ¿sí? En gigabit. Pero eso era para ver, ¿no? Para ver los puertos en raíz. Vamos a entonces a continuar. Ya hemos seleccionado en este caso los dos puertos raíz. ¿Qué son los puertos raíz? Los puertos que están más cercanos, ¿no? al switch principal, pero no cercanos por la cantidad de saltos, sino por el costo. Y el costo finalmente depende de las velocidades de las interfaces. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos el segundo paso. ¿Sí? El primer paso, recordemos, era elegir el switch principal o el root bridge. Y el segundo paso es elegir los puertos raíz o los root port. Como tercer paso, tenemos que seleccionar los puertos designados. Los puertos designados. ¿Qué son los puertos designados? Los puertos designados son los puertos que no son los puertos raíz, pero que están funcionando. Por ejemplo, voy aquí. Entonces los puertos designados, yo lo voy a pintar de color azul. Aquí en la topología se ve fácilmente, miren, este puerto es puerto designado. ¿Por qué? Porque no es un puerto raíz, ¿sí? Y está funcionando. Este también está funcionando, este también está funcionando, este también está funcionando, este también está funcionando, este está funcionando, este está funcionando y este está funcionando. Todos los puertos de azul son puertos designados. ¿Por qué son puertos designados? Porque están funcionando y no son puertos raíz. ¿Sí? Lo visualizo, por ejemplo, voy a visualizar en este switch los tres puertos que tiene, los tres puertos son designados. ¿Sí? Entonces, show spanning tree y vean, los tres puertos son designados. ¿Sí? Muy bien, voy a ver en este switch, tiene 4 puertos conectados, 3 puertos son designados y el giga 01 es raíz. ¿Sí? El giga 1 es raíz. Y los otros 3 puertos, ahí está el giga 1 es raíz, los otros 3 puertos son designados. Y en este caso tenemos un puerto raíz, es decir, el giga 001, 2 puertos designados y un puerto, un no designado o un alternativo. ¿Sí? Lo visualizamos. Entonces, show spanning tree, ¿no? Tenemos un puerto raíz, el giga 01, los 2 puertos designados y el puerto alternativo. ¿Sí? El puerto alternativo. Muy bien, y eso es el último paso justamente, es elegir los puertos alternativos. Claro, los puertos alternativos son ya los puertos que están en estado bloqueado. ¿Sí? Vamos a revisar qué dice las diapositivas. ¿No? Ya tenemos los puertos designados entonces, ¿no? Son los puertos que están funcionando, ¿sí? Y cada enlace va a tener un puerto designado, ¿no? Y que no son puertos raíz. Y finalmente elegimos los puertos alternativos o los puertos bloqueados, ¿no? Son los puertos que no son ni root,
y tampoco son los designados, ¿no? Y entonces este puerto son los puertos alternativos. Anteriormente se le conocía también como no designado, ¿sí? Entonces esos son los diferentes estados o los diferentes roles, ¿sí? Son los diferentes roles que cumplen los puertos. Muy bien, ahora es importante comprender los estados de los puertos, ¿sí? Los puertos de los switches tienen varios estados, ¿sí? De acuerdo a, por ejemplo aquí, ¿sí? Por ejemplo aquí vamos a ver todos los puertos están show spanning tree. Miren, todos los puertos están como designados y también su estado está en forewarning. Forewarning es el estado del puerto que está funcionando, está enviando, ¿sí? Este switch de aquí también todos los puertos están en forewarning, todos los puertos están funcionando, ¿sí? Ahí está. Todos los puertos están en forewarning, todos los puertos están funcionando. Mientras que aquí hay un puerto, el Giga02, que está en blocking, ¿sí? El Giga02 está en blocking. ¿Ven? El Giga02 está en blocking. Ese es el estado. El rol es alternativo y el estado es blocking. Pero entonces, si recordamos, ¿no? Si recordamos, ¿qué va a pasar si este enlace deja de funcionar? Si este enlace deja de funcionar, entonces este puerto va a pasar a forwarding, ¿sí? Va a pasar a forwarding. Entonces llegamos a la diapositiva. Y aquí dice, miren que un puerto, ¿sí? Un puerto está en blocking y puede llegar a forwarding. Pero no pasa directamente, sino que pasa por otros estados, ¿sí? Pasa por otros estados. ¿Cuáles son los otros estados? Listing y learning. Y en cada estado, es decir, aquí se queda 20 segundos en blocking, luego 15 segundos en listing y luego 15 segundos en learning o aprendiendo, ¿no? De tal forma que si sumamos 20 más 15 son 50 segundos. Es por eso que yo les decía, ¿no? Después de 50 segundos específicamente, un puerto que está en bloqueado pasa a funcionando o a reenviando. ¿Cuándo sucede esto? Cuando conectamos un puerto, ¿sí? O cuando hay una caída en la red y un puerto que esté bloqueado se activa. Vamos entonces a hacer el ejemplo. Aquí. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué pasaría entonces, por ejemplo, si yo conecto o simplemente desconecto o voy a conectar una computadora? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, voy a conectar una computadora en el puerto, miren, en el puerto 24. Observen, voy a ejecutar el comando show spanning tree. Miren el puerto 24, ¿en qué estado está? En el puerto 24. Ya está escuchando, ¿no? Ya está escuchando. Listing. Listing. Sigue en listing. Ya está en learning. ¿Sí? Ya está en learning. Primero recuerden estar en bloqueado, ¿no? En bloqueado, luego en listing, luego en learning. Y luego pasará a forwarding. Sigue en learning, ahí se va a mantener 15 segundos y ya está. En forwarding. Entonces yo voy a ver y el puerto ya está funcionando. ¿Sí? Ya está funcionando, ya tomó sus 50 segundos. Eso inclusive, si es un dispositivo final, pues son 50 segundos de alguna forma que incomoda a los usuarios, ¿no? Porque no inmediatamente se activa los puertos. Ya vamos a ver cómo es que podemos pasar directamente desde blocking hasta forwarding sin esperar los 50 segundos. Pero entonces, ¿qué pasaría si este enlace deja de funcionar? Si este enlace deja de funcionar, este puerto se activará en 30 segundos. ¿Sí? Recuerden, este es el puerto Gigabit 02. Entonces voy a eliminar este puerto. Voy a eliminar este puerto y automáticamente voy a ejecutar el comando. Observen, aquí está el puerto Giga02, ya está en escuchando, ¿no? Ya está en escuchando.
sigue escuchando, ahí está, sigue escuchando, y ya pasó a learning, ahí se va a mantener 15 segundos, 15 segundos en learning, ahí está en learning, sigue en learning, sigue aprendiendo. Básicamente recuerden el proceso de los switches que aprende primero, bueno, ya estaba aprendiendo, y luego pasa a forward, a reenviando, ¿sí? Es decir, ya está funcionando. Y el tráfico que envíe desde la PC 4 o desde cualquier PC de aquí de este switch hacia el servidor va a ir por este enlace, ¿sí? Va a ir por ese enlace. Muy bien, entonces esos son los estados de los puertos, ¿sí? Blocking, que cuando está en blocking pues no recibe ningún dato, ni siquiera los BPDUs. Cuando está en listing, entonces aquí demora 15 segundos, luego pasa a learning 15 segundos y luego pasa a forwarding y que hace un total de 50 segundos. Pero los estados de los puertos tienen algunas restricciones. Por ejemplo, si está en blocking, pues van a llegar los BPDUs. ¿Sí? Los BPDUs, recuerdan que es los mensajitos que se envían entre switches para trabajar con Spanning Tree. Entonces, por más que el puerto esté bloqueado, al menos reciben los BPDUs. La tabla no actualiza, quiere decir que si llega algún tipo de tráfico, no se actualiza la tabla por este puerto. Y tampoco no se reenvía datos, ¿no? No se reenvía datos en ningún estado, salvo en forward. Solamente en forwarding, ¿sí? Se envían los datos, perdón, aquí, ¿no? Aquí. Solamente aquí, en forwarding, se envían los datos. Ahora, ¿cuándo se actualiza la tabla? ¿Sí? La tabla de direcciones MAC se actualiza solamente cuando está en learning, es decir, aprendiendo las direcciones MAC y en estado forwarding. Los BPDUs, aquí en todos los estados, se recibe y envía, ¿sí? Excepto en blocking, que solamente se recibe los BPDUs. Y en disable, bueno, no se envía ni se recibe nada, ¿sí? Entonces, esos son los diferentes estados. Y entonces vamos a ver ahora la evolución del Spanning Tree. Hay diferentes protocolos. El original es el Spanning Tree, versión original IEEE 802.1D, que se registró en 1998, ya es un poco antiguo, pero que es importante para tener redundancia en la red SLAN en la actualidad, y proporciona topología sin bucles, ¿no? Y asume una instancia del Spanning Tree en toda la red. Esa es una de las limitantes del Spanning Tree. Luego Cisco modificó el algoritmo, ¿no? Y lo llamó el PVST+, es decir, un Spanning Tree por VLAN. Por lo tanto, ya es una mejora de Cisco, ¿no? Y tiene una instancia separada por cada VLAN. Luego hubo una actualización en el 2004, ¿no? Donde se incorpora el IEEE 802.1W, que vendría a ser el Rapid Spanning Tree, que en este caso vamos a ver que demora menos, ya no demora 50 segundos para pasar desde blocking hasta forwarding, sino solamente 30 segundos. Luego Cisco a esta mejora pues le agregó el PVST rápido, ¿no? Que es una mejora del Rapid Spanning Tree. Y también hay implementaciones de varias VLAN en una sola instancia, conocido como MSTP, ¿sí? Y el MST, que lo que hace proporciona hasta 16 instancias de Rapid Spanning Tree y combina muchas VLANs con la misma topología física y lógica. Con respecto al Rapid Spanning Tree, el Rapid Spanning Tree, la ventaja es que ya no cambian por todos los estados, sino que en este caso se elimina, ¿no? o estos tres estados, el disable, blocking y listing, pasa solamente al estado discard. Y aquí solamente espera 15 segundos.
En learning 15 segundos más. Por lo tanto, en 30 segundos pasa un puerto desde discarding o de descarte hasta forward. Ya no los 50 segundos como el spanning tree original. Y esa es la ventaja, ¿sí?, del Rapid Spanning Tree. Y ahora tener una disponibilidad o una interrupción, ¿no?, de la red por 30 segundos, en algunos escenarios puede significar un tiempo alto, ¿no? Sin embargo, para la mayoría de las redes es un tiempo muy adecuado, ¿no? Porque 30 segundos tal vez los usuarios no se dieron cuenta de la interrupción, simplemente actualizan su página y ya tienen acceso. El Rapid Spanning Tree también cambió algunos conceptos, ¿sí? El tema del root port lo mantiene, el puerto del designado también lo mantiene, y en el caso del Spanning Tree original se llamaba puerto no designado y su estado estaba en bloqueado, mientras que en Rapid Spanning Tree tiene dos tipos: puerto alternativo o puerto backup. El puerto alternativo es el puerto que está bloqueado pero de switch a switch, ¿no? Y el puerto de backup es el que está bloqueado pero de switch a hub. En ese caso es prácticamente un medio compartido, ¿no? Entonces sería backup. Finalmente el backup y el alternativo es el puerto bloqueado, solo que el alternativo es en un switch y el backup es con la conexión a un hub. Finalmente, entonces veamos cómo es que un puerto pasa directamente desde puerto bloqueado hasta el reenvío. Es decir, que ya no espere los 30 segundos o los 50 segundos. Lo que sucede es que algunas PCs, ¿no?, al esperar los 50 segundos pierden conectividad, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones es importante que un puerto, una vez que se habilite, inmediatamente pase por warning. En este caso, entonces, estamos hablando que debemos habilitar el por fast. Sin embargo, si un puerto lo habilitamos como por fast, quiere decir que ya no va a analizar o ya no pasa por los estados aprendiendo, ¿no?, o escuchando, sino que pasa directamente a forwarding. Y eso, finalmente, si aquí se conecta algún switch, entonces puede generar problemas de bucles. Entonces, para evitar los problemas de bucles para los puertos por fast, se puede habilitar BPDU Ward. La BPDU Ward quiere decir que si este puerto recibe un BPDU, es decir, una conversación de switch a switch, pues automáticamente lo bloquea. Específicamente lo coloca como error disable. Y el administrador de la red tiene que deshabilitar el puerto y volver a activarlo. Ya eso se ve en otro capítulo, pero vamos a ver el tema de portfast. ¿Sí? Vamos a ver el tema de portfast. Entonces aquí recordemos que la PC 4 cuando conectamos demoró 50 segundos, ¿no? Entonces, y conectamos, y otra vez lo puedo hacer en el puerto 24, ¿no? Ahí está demorando. Voy a habilitar el puerto 15 para que si alguna PC en el puerto 15 conectamos, este puerto automáticamente pase a forwarding y no esperar los 50 segundos. Entonces, simplemente lo que necesito hacer es configurar a que ese puerto esté en modo Spanning Tree por fase. ¿Sí? Entonces, ingreso al puerto, interfase fase Ethernet 015, switch por mode access, habilito como puerto modo acceso y Spanning Tree por fase. Aquí me sale una alerta, me dice que hay que tener cuidado con este puerto, porque si, aquí está el comando, ¿no? Aquí está el comando. Me dice que una advertencia, si es que el por fast lo habilito, ¿no?, me debo asegurar de que solamente conecte host, porque si conecto hubs, un switch, etc., puede generar bucles y eso es un problema, ¿no? Pero también podemos habilitar el BPDU Ward, ¿no? BPDU Ward. Entonces, si yo conecto una PC en el puerto 15, ¿sí?, este puerto no va a pasar por los diferentes estados, sino que miren, inmediatamente se habilitó. Inmediatamente se habilitó el puerto. ¿Por qué? Porque está en modo por fast. ¿Sí? Por fast.
Muy bien, entonces esos son los temas que hemos tenido que ver con el spanning tree, ¿no? Hemos visto cuáles son los problemas con una red redundante, sin control de bucles, y hemos visto que se generan los loops y pueden caer las redes, ¿no? Hemos visto cuál es la finalidad del spanning tree. Recordemos que la finalidad del spanning tree es tener redes redundantes, pero sin generación de bucles o evitando los bucles. Hemos visto cómo opera, ¿no? Son 4 pasos. Primero selecciona el puente raíz o el root bridge. Luego selecciona los puertos que están más cercanos al root bridge. A esos puertos los llama root port. Luego elige los puertos designados, que son los que están funcionando, y finalmente los puertos no designados o alternativos, los que están en estado blocking. Hemos visto que pasar de un puerto de bloqueado a puerto forwarding hay 50 segundos porque hay diferentes estados, ¿no? Desde bloqueado, luego escuchando, luego aprendiendo, que en bloqueado demora 20 segundos, escuchando 15 segundos, aprendiendo 15 segundos y luego pasa a forwarding haciendo un total de 50 segundos de espera. Que esos 50 segundos lo podemos volver de forma automática inmediatamente, ¿no? Si nosotros conectamos un dispositivo, lo podemos volver el puerto en forwarding con el spanning tree por fase. También hemos visto que hay unas variantes del spanning tree, como spanning tree el original, 802.1d, también de spanning tree por VLAN, modificaciones de Cisco, luego el Rapid Spanning Tree, ¿no? El Rapid Spanning Tree por VLAN, ¿no? Esos son algunas de los conceptos que nosotros hemos visto en este video del protocolo Spanning Tree. Bien, gracias por su atención y estaremos continuando con otros videos.